Amigos, muy buenos días, mucho gusto en saludarlos. Con ustedes su gentil servidor, profesor Nabonazar Cogollo Ayala, ¿sabes? Para compartirles de mi modesta autoría el artículo Eurocentrismo criollo. Tiene un epígrafe. 13 veces 8.000 catunes reposó en su piedra. Entonces se movió la semilla de Unac Sel Au. Ese es el canto. ¿Son los hombres como el sol? De la piedra del que es amarillo. ¿De ahí son los hombres buenos? Mi ropa, mi vestido, dijeron los dioses. Así se sabe, lo sabe cualquiera. Tomado de El principio de los Itzaes Chilam Balan. La filosofía en Colombia se ha convertido, en el mayor número de los casos, en un erudito comentario de textos de autores entre clásicos y contemporáneos. Hemos caído en el comentario del comentario, en la cita de la cita, en la interpretación de la interpretación. Ejercicios hermenéuticos pretendidamente puristas que se debaten en la negación de la autolimitación, al subyacer el presupuesto según el cual solo es válido a título de filosofía todo cuanto proceda de allende el Atlántico o que imite sus contenidos, enfoques, métodos y valoraciones. Todo cuanto se aleje de este ámbito referencial es juzgado desde la óptica eurocéntrica como espurio o pseudo-filosófico. Se les exige a los estudiantes de pregrado y posgrado en la mayoría de nuestras europeizantes universidades que aprehendan e infieran la quintesencia del pensamiento de Hegel, Kant, Fichte, Platón, Aristóteles, Lacan, Deleuze, Husserl, Wittgenstein, Nietzsche, etc., en procesos interpretativos y teoréticos total o parcialmente enajenados de nuestra propia e inmediata realidad, la cual se juzga como, comillas, irrelevante o no al lugar. Autores viejos, no quiere decir ello que no sean válidos ni que no estén vigentes aún, sobre los cuales han corrido ríos de tinta en distintas épocas y que de alguna manera han aportado mucho de su pensamiento original, quizás un poco más, dada la enfática sobreestimación que respecto de ellos ha habido. En cambio, nuestros mitos aborígenes, nuestras variopintas cosmogonías y teogonías indígenas yacen en buena y preocupante medida en la semioscuridad del conocimiento parcial, solamente estudiados en parte, insistimos, por antropólogos y etnolingüistas. ¿Por qué? Porque pesa sobre las facultades y departamentos de filosofía el fuerte prejuicio del eurocentrismo, que orienta a sus maestros y alumnos hacia Europa, desde una radical negación del pensar filosófico autóctono y la correspondiente geodeterminación de su ser situado. ¿Pensamiento europeizante desde América Latina? Sí, señor. Eso es lo que hemos venido viendo en los últimos 20 años y que tiene sus orígenes aún mucho más atrás, desde la llegada a nuestras tierras de eso que aún no se ha logrado desentrañar del todo, que se llama filosofía. Filosofía escolar, que enseña que la realidad no es la nuestra, sino la que el cristal de Europa nos pone, dicta, determina, interpreta o reconstruye, que nos enseña que la lógica no es la de nuestras comunidades raizales, ni aún la de la raza cósmica latinoamericana, sino la que acuñaron Port Royal y Aristóteles, entre otros megautores del logocentrismo clásico europeo, a título de leyes universales del pensamiento. Muy valiosas estas últimas propuestas lógicas. Ello es irrecusablemente cierto, pero ello no las hace devenir en lógicas verdaderas per se, ni en las únicas válidas en el universo. Ciertamente no. Pretender tal cosa es caer en la falacia antropológica del etnocentrismo tan vieja como la humanidad misma. El pensamiento filosófico es inherente a una determinada forma de cultura. Es innegable que las grandes reflexiones filosóficas no son precisamente aculturales y que vienen inmersas en el torrente valorativo y expresivo de una determinada cultura con sus correspondientes etnos y etos. Pero pretender que una cierta postura filosófica hace verdadera o avala la cultura en cuyo seno aquella nació es una sutil falacia, tanto más fina como difícil de identificar, pero no por ello menos falacia. ¿Cómo podría el filósofo enajenarse de la cultura que le da sustento y base a su situación y por ende a su discurso?
etnocentrismo filosófico, que autoproclaman sus pretendidas formas universales de pensamiento, por tanto de logodeterminación y de ideación, como grandes conquistas de la humanidad misma. En el fondo subyace la pueril convicción según la cual los demás pueblos del mundo han de ser iguales o similares a las comunidades culturales europeas o euroatlánticas si aspiran a ser. Solamente es quien imita el europensar. Ese es el dogma fundamental e intocable del eurocentrismo en ciernes. Fundamento de pensamiento este que sirvió de base teórica a modo de justificación a los grandes procesos colonialistas en el mundo. Esa sustancia de pensamiento inspiró y animó a los predicadores de la conquista en el sur y a los Pilgrims Fathers en el norte, amparados unos y otros en la Santa Biblia, para ontodescalificar a los asentamientos indígenas de la América. Ellos no son, se dijeron entonces, aquellos invasores europeos. Ellos no son. Y como tal se lo hicieron saber a las asombradas comunidades indoamericanas, que vieron en muchos casos en aquellos recién llegados, comillas, los hombres del cielo. Ellos no son, devienen en unos otros que nosotros. Poseen en consecuencia una existencia tributaria, minusvalorada y derivada. Uno de los grandes pensadores europeizantes de México, José Vasconcelos, decía en alguna oportunidad, haciendo referencia a la América Latina: América Latina no es, pero será. Una excepción existe a esta odiosa regla en Colombia, y es la filosofía de cuño latinoamericano que ofrece una universidad bogotana confesional católica. Los grandes centros del pensamiento euroatlántico se desternillan de la risa ante la sola voz de filosofía latinoamericana. Berlín, Londres, Roma, París, New York, Filadelfia, Praga y hasta Buenos Aires y Santiago, entre otras grandes urbes de Occidente, se autoproclaman abanderadas de la propuesta del pensamiento eurocéntrico en el mundo. Eurocentrismo no es sinónimo de verdad absoluta, por lo tanto excluyente y anonadante. Es un enfoque ciertamente muy válido, con el aval de una tradición de pensamiento de más de 2000 años, pero no la convierte en la única, ni tampoco se puede pretender que sea verdadera per se. Gracias. Año 2013.